Tienes que tener en cuenta que todos los escaladores de aquella época hacían lo mismo. Proponían grados según lo que ellos habían probado. Otra cosa, que las vías más duras del mundo o que llevaban más tiempo o estuvieran un poco más confirmadas, pues estuvieran a lo mejor en el norte de Europa. Pero bueno, a mí me sorprendió también mucho ese artículo. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu podcast de escalada. Pero esta no es una semana más al uso. Hoy tengo el honor de poder entrevistar a alguien a quien desde que empecé he querido conocer. Bernabé Fernández, un escalador innovador, un crack desde que empezó con los inicios de la deportiva. Alguien que fue elevando los límites del deporte desde sus primeros octavos hasta la primera propuesta de 9B+ mundial con la Chilambalam. Y sin embargo, es alguien que ha sido maltratado por la prensa y relegado a una figura cuasi maldita. Alguien al que se le ha retirado la credibilidad y el lugar que se ha ganado a pulso en la historia de la escalada deportiva. Hoy tengo la oportunidad de darle una voz que algunos medios le han quitado y de hacer un repaso por su vida en la vertical. Por supuesto, hablando de todos los controvertidos temas, de la famosa orujo, de la Chilambalam y de muchas más. Escúchalo y quizás también tú cambies tu opinión de la historia. Hecha esta presentación, quiero hacer otra, brevemente, de algo mío, de Rock and Joy. Una experiencia nueva Rock and Joy. Tras el éxito de las distintas ediciones de la experiencia Desata tu potencial en la roca, he creado la experiencia Big Wall, en la que durante 5 días aprenderás lo que necesitas para escalar varios largos con autonomía y seguridad y acabarás durmiendo en la pared en el techo de la península, en la pared norte del Veleta. Si te interesa y quieres una de las 4 plazas de esta primera edición, entra en rockandjoy.com/bigwall todo junto. Te espero ahí dentro, en rockandjoy.com/bigwall. Y antes de comenzar con este programa, te mando un mensajito de mis patrocinadores Tendon y Climskin. Los fabricantes checos de cuerdas Tendon y los cracks españoles de productos para la piel Climskin colaboran con Rock and Joy con un sorteo fanático a final de mes, ya lo sabes. Pues empezamos hace ya unos cuantos meses, en febrero, esta serie de sorteos y culminamos en este junio con un sorteazo de una nueva cuerda Tendon Master Pro de 9,7 y un bote de gel de silicio orgánico de Climskin. Yo he probado ya la hermana finita de la familia Master Pro y no puedo estar más contento. Así que con esta vas a tener seguro una durabilidad estupenda y unas prestaciones fantásticas. Para participar, como siempre, rockandjoy.com/tendon. Y ahora vamos con el programa. Tengo el honor de poder conocer y conversar con Bernabé Fernández, un pionero, un impulsor visionario de lo que hoy en día es la escalada deportiva, además de un escalador de élite sin comparación. En su día, Bernabé fue el más precoz del mundo en encadenar 8A y 8A+, con solo 14 añitos en el 88, nada más y nada menos. Y posteriormente fue impulsando el grado con sus creaciones, convirtiéndose en el primer español en encadenar 8C, 8C+, 9A, 9A+, y por si no fuera poco, en 2003 encadenó la Chilambalam, cotada ahora mismo de 9A+, y siendo la primera vía mundial encadenada en este grado. Sin embargo, la historia de estas escaladas no vienen exentas de polémica, algo que ha enturbiado una hazaña y una imagen tan significativa. Así que ahora tengo el honor y la posibilidad de hablar con el protagonista y de poder dar un contexto y una historia a todo esto. Así que nada, bienvenido a Rock and Joy, Bernabé. Hola, muy buena. Pues llevas prácticamente toda la vida escalando, desde muy chiquitito. De hecho, algunos medios te empezaban a llamar el primer niño mutante de la escalada. Así que si te parece bien, vamos a empezar por el principio de los tiempos. Bueno, pues no sé, ve preguntándome qué quieres que te vaya contando. Pues vamos allá. He leído la primera entrevista que te hizo Munilla ya en el 89, con 14 añitos, que llevaba algo más de un año escalando y ya estaba haciendo 8º grado. ¿Cómo llegó a ti esto de la escalada y qué hiciste para progresar tan rápido?
Bueno, yo me inicié o me llamó la atención la escalada en un programa que ponían en la televisión en el año 80, en la que los murcianos estaban en Yosemite escalando la pared del Capitán y tardaban varios meses en abrir una vía. Bueno, me impresionó aquello y vi que tenía un toque de aventura. Y bueno, yo en aquel entonces pues hacía senderismo y trekking y tal, y me llamaba mucho la atención eso. Y la casualidad de que pusieron la Sociedad Excursionista de Málaga cerca de mi casa, la trasladaron en aquel entonces ahí. Ajá. Y entonces me pasé yo con una fotito que se la enseñé a los escaladores que había allí. Y uno de ellos, que se llama Felipe Fernández, bueno, se echó las manos a la cabeza y dijo, pero bueno, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es que se veía en la foto? Pues se me veía a mí escalando sin cuerda, con unas botas militares y con 12 años, y me dijo, mira, te voy a llevar yo a escalar y por lo menos que empieces a aprender, ¿no? Y a partir de ahí pues ya me enganché en la Sociedad Excursionista de Málaga y empecé a conocer allí gente y bueno, pues en aquella época la verdad que cuando íbamos a escalar, escalábamos con el que pilláramos. En este caso yo empecé con Felipe, pero luego a esa edad íbamos a lo que llamábamos el vagón friki, que era el tren que cogíamos en Málaga, y el primer vagón y medio se llenaba de escaladores. Allí no nos quedábamos con nadie, simplemente que nos subíamos y hacíamos los planes sobre la marcha y llegábamos al chorro, y el único entrenamiento y motivación era echar el fin de semana y hacer lo máximo que pudiéramos. Yo en ese caso, en mi caso personal, vi que la escalada deportiva estaba todas las paredes, o bueno, la gran mayoría de las paredes, todas sin equipar, todo por hacer. En aquel entonces lo más que había era un 7C que abrieron unos ingleses. La deportiva estaban haciendo, la mayoría de las vías eran en clásica, y entonces mi motivación se centró en ver cuáles eran mis límites y hacer el máximo grado posible que yo pudiera hacer. Y esa fue mi motivación siempre. Empezaste eso como un chavalito en el momento en el que el chorro era prácticamente el centro nacional de la recién creada escalada deportiva. Y sin embargo, como bien dices, cuando empezaste, al poco tiempo ya te habías quedado sin proyectos duros que probar, ¿no? Porque cuando encadenas este 7C ya no había más nada para superarte. ¿Qué haces entonces para poder seguir progresando en la escalada? En aquel entonces, bueno, sí, a los 13 añitos encadené, el mismo año que empecé a escalar, encadené esta vía que se llamaba Strong Donkey 7C, y entonces me quedé sin proyectos, porque estamos hablando que a lo mejor vías de séptimo grado, 7A, 7B, pues habría, no sé, 7, 8 vías, y esta vía de 7C, y se acabó. Pues entonces me convertí en un equipador. Tenía que equipar mis propios proyectos, buscar paredes, y bueno, cada vez pues era como más emocionante, pero también mucho más tedioso, más lento. Y bueno, no es como ahora que llegan los escaladores y eligen a la carta la vía, cogen una guía y bueno, ¿cuál me gusta? ¿De qué grado la quiero y de qué tipo de escalada? Eso no existía. Y bueno, pues equipaba mis vías, que se equipaban a mano, no existían taladros ni nada de eso, y bueno, cuando tú equipas, pues la vía puede salir más o menos del estilo que no sabes que puede salir, y bueno, muchas más cosas, porque no existían las vías de chorrera ni de desplome, la mentalidad, mejor dicho, era escalar paredes donde había fisuras, porque la idea era de meter cacharro y cosas de esas, y bueno, pues estaban haciendo lo que era la deportiva. Y luego la deportiva también, además, eran vías cortas, a lo mejor de 3 chapas, con lo cual estábamos haciendo rutas de explosividad pura. Cuando dice a mano es con un burilador, ¿no? Y metiendo espi y buriles. Y abriendo desde abajo.
Sí, abriendo desde abajo la mayoría, pero empezábamos ya a abrir desde arriba, porque ya estábamos abriendo lo que eran las primeras vías, todas con chapa, porque como te he dicho, o eran clásicas o no se aceptaba meter un speed, porque no existían los paraboles, en donde podía entrar un fisurero o un freen. Eso como que no era ético. ¿Y quién te enseñó a equipar? Si es que te enseñó alguien. Bueno, allí estábamos todos en plan autodidacta, pero siempre cogías información pues, del colega de al lado, preguntando y poco más. Y fallo, error y aprendiendo de los amigos que tenía al lado, de lo que escuchabas, de lo que decían. No había otra forma. En las entrevistas de aquel entonces, que algunas podemos encontrar por ahí, contabas que apenas podías escalar entre semana por el colegio y que no hacías ningún tipo de entrenamiento, que valoraba incluso pues, la flexibilidad y la técnica por encima de la fuerza y que lo tuyo eran las placas de canto pequeño. Ha pasado el tiempo, ¿eh? Ha pasado mucho. Ha llovido mucho, totalmente. Me pregunto, Bernabé, ¿qué hace falta para que un chiquillo sin entrenar y escalando solo los fines de semana encadene 8º grado, en este caso 8B, en poco más de un año? Es decir, ¿qué cualidades tenías tú por encima del resto que te hacía sobresalir de esa forma? Pues no lo sé, pero lo que tenía era mucha motivación. Yo estaba entre semana y entre semana en el colegio solo estaba pensando en las vías, en los agarres y mi cabeza estaba nada más que centrado en eso. No entrenaba entre semana, ni mucho menos, ni nada. No existían los rocódromos, no existían entrenadores. Y sí que sé que cuando llegó un momento que empecé a participar en Copa del Mundo, los franceses, que eran los número 1 en ese momento, tenían sus entrenamientos específicos, sus rocódromos. Yo no, yo me iba el fin de semana a escalar, no tenía nada. Escalar el fin de semana y mis proyectos, que era mi motivación, y ya está. O sea que con esa concentración, esa atención que tenías durante toda la semana, ¿crees que te estaba sirviendo también para luego llegar el fin de semana y poder desempeñarte de la mejor forma posible, ¿no? Hombre, hagas lo que hagas, está claro que la motivación es lo más importante para hacer algo. No sirve de nada tener muy buenas cualidades, ni mucho tiempo libre, ni los mejores entrenadores, si a ti eso no te motiva ni te llega adentro. Bueno, qué bien. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno... Hace más el que quiere que el que puede, dices, ¿no? Seguro que además de querer y tener mucha motivación, había muchas cosas favorables. Bueno, Bernabé, un par de añitos más tarde, estamos hablando del 91, estás luchando y equipando y consigue al final encadenar el primer 8C nacional, la Harakiri en el Chorro. Vamos a poner la vía en contexto. Es un desplomaco bueno ya de 45 metros que empieza con una sección de chorrera y al final va con canto pequeño, con no sé si tendrá 30 grados de desplome o más, o algo así parece por las fotos. La vía propuso en su día un 8C más, aunque en una entrevista a Cristian Lupión dice que podría situarse mejor en el 9A moderno, pero bueno, ya no la podemos hacer porque está en zona prohibida. El caso es que para poder hacerla la divide en secciones y acaba encadenando el primer largo, que se plantea como el primer 8C de España. ¿Cómo eran las vías de la época en comparación? ¿Y por qué decide, a pesar de pasar de las placas de canto pequeño a un desplome más atlético? Bueno, empezábamos a equipar con taladro. Empezábamos a fijarnos en paredes que ya no eran tumbadas o verticales, sino que ya podíamos ponerlo seguro en cualquier tipo de pared. Empezábamos a escalar en desplomes con chorreras y bueno, pues al final buscaba la pared que me motivara, ¿no? En este caso, esta vía en concreto, yo cada vez buscaba vías más largas también, donde me sintiera más cómodo porque me gustaba la resistencia. Y bueno, hay que comentar que esa vía era de 45 metros y tenemos que tener en cuenta que las vías de alta dificultad de aquella época, la mayoría eran de 15, 20 metros. Hablar de 45 metros era una vía bastante larga en deportiva de alta dificultad.
De hecho, no existían cuerdas para tú descolgarte directamente de la vía. Yo ya tenía que pedir a las casas comerciales expresamente cuerdas para ese tipo de vía. Y eso me ha pasado, la verdad que me ha pasado siempre durante toda mi vida como escalador. He ido buscando vías más largas y he tenido que ir buscando cuerdas que me sirvieran, ¿no? No sé, al final encajó esa vía, le puse una reunión intermedia porque la dificultad a mediación de la vía se cortaba o había un cambio drástico y también pues porque era a lo mejor el estilo más clásico de aquella época de las vías de dificultad. No sé, al final la hice, encadené el primer largo, luego hice el segundo que era 8 a más. Y bueno, como eché, no recuerdo el tiempo, pero sí cierto tiempo en hacerla, encadenarla del tirón, que era mi intención, no me motivaba tanto y siempre lo típico, ¿no? Cuando llevas un tiempo con un proyecto, pues empiezas a buscar otros proyectos también, ¿no? ¿Y ese nombre por qué? Harakiri, pues no sé, ¿no? Porque te tienes que hacer el harakiri, o me tenía que hacer el harakiri en aquella época para poder hacer la guía, no lo sé. Buscaba nombres llamativos, nombres con una o dos palabras que quedaran. Tampoco, en este caso no tienen por qué. Bueno. Después de esto, en ese mismo año tuviste una pequeña pero fructífera incursión en las primeras compes de escalada que se celebraban a nivel nacional, incluso una de las primeras internacionales, y quedaste ese año segundo de España y octavo del mundo, en ese primer y único año de competiciones de escalada. ¿Cómo que entras a la competición y tan rápido decides dejar de competir a pesar de tener buenos resultados? Bueno, la competición no había tantas competiciones en aquella época. Yo con 14 años se celebró la primera competición de Málaga. Tienes que tener en cuenta que en aquella época no había categoría, ¿eh? Yo participaba con todos los mayores. Era un niño que estaba con la gente mayor. Con los 14 años participé en la primera competición de Málaga que se hacía en roca. Y ya quedé primero. Luego se hizo la primera andaluza en Granada, no sé, tenía 15 años y también quedé primero. A los 16 me decidí por participar, 16 o 17, no recuerdo ahora bien, creo que 16. Participé en la primera nacional, sí, a los 16 participé en la primera nacional en IBI y quedé segundo de España. La verdad que me sorprendió, porque yo no sabía realmente en los niveles en los que me estaba moviendo. Yo escalaba en Málaga y bueno, todo el mundo me decía que tenía que salir, comparar grados, que no sé qué. Y bueno, cuando ya empecé a competir en nacional me empecé a dar cuenta de que, bueno, oye, pues sí, estaba haciendo cositas, ¿no? Y me estaba moviendo en un rango nacional. Y entonces fue ya cuando decidí y dije, oye, mira, voy a participar en todas las pruebas nacionales. Que creo que fue ya con 17 años, en el 91 puede que fuera. Y como tú bien dices, pues quedé segundo. Me cogieron rápidamente para ir a las internacionales, que se celebraba el primer campeonato del mundo, que era una prueba de bastantes días, una prueba más larga. Y bueno, quedé octavo. La verdad que sorpresa. Lo único que pasa es que, bueno, seguí participando un par de años más en nacionales, que quedaba dentro del equipo, ganaba algunas pruebas, quedaba segundo, tercero, tal, pero estaba dentro del equipo. Pero los nervios a mí me comían. La gente detrás mirando, los espectadores esperando que tú hagas un buen resultado porque ya se supone que eres de los mejores. A mí eso me pesaba. No podía escalar tranquilo, iba nervioso, tenso y no me sentía a gusto. Y digo, mira, yo es que realmente estoy cómodo trabajando en mis proyectos de alta dificultad. Que no tengo presión, voy a mi ritmo y ya está. Digo, así que me voy a dedicar mejor a eso. Tampoco había ningún apoyo económico a las competiciones, ¿no? Bueno, esa es otra, mejor no te cuento ahí porque
Eso, búscate la vida para ir a las competiciones, durmiendo en las cunetas, cogiendo tren, yo qué sé, llegabas destrozado a las competiciones, no había apoyo de ningún tipo y yo era un niño sin tiempo porque tenía que estar en el cole, intentando escaparme lo posible. También mi padre me decía, dedícate al fútbol o a otra cosa, no a eso. Entonces no era muy motivador, yo no era ni profesional ni nada, lo hacía por gusto y cuando dejó de ser divertido, evidentemente yo tiré hacia donde me divertía, que era ponerme a hacer proyectos, que donde me sentía más a gusto, tenía más accesibilidad para eso también. Los viajes a las competiciones también cuestan dinero, yo no tenía dinero ni ingresos de ningún tipo. Claro. Sí, una cosa es que te lleven y te lo pongan todo y que te digan venga compite y que incluso te puedan apoyar económicamente, otra cosa que sea todo tu esfuerzo, ¿no? Y siendo un niño sin ingresos de ningún tipo y que tampoco te digan, oye mira, no sé, en mi caso mi padre me decía búscate la vida, si tú quieres hacer... Pero bueno. Avíate. Bueno, pasamos al 94. Yo tenía por aquel entonces 5 añitos y andaba correteando por la casa allí en Granada y tú estabas en el Torcal dando caña con Mojave. Que tiene una curiosa historia esta vía, porque la compartes, no la había, pero sí el fanatismo, ¿no? Y ese momento con Dani Andrada, que también tenía pues, más o menos tu edad por aquella época, y otra de sus creaciones, de tus creaciones, Onda Vital. ¿Cómo fue esa combinación o ese pique sano por el primer 8C más de España? Bueno, pique no hubo ningún pique, es decir, yo estaba probando la Onda Vital, la equipé, empecé a probarla y tal, la tenía con una caída que la tenía a punto y es una vía muy corta, muy de atinar en los boquetes, entonces empecé a tener caídas tontas por falta de precisión. Y a la vez acababa de equipar la Mojave en el Torcal. Y bueno, en aquella época pues yo quedaba con Andrada, quedábamos de vez en cuando para escalar. Te recuerdo que hemos creado una nueva experiencia formativa Big Wall, en la que experimentarás las vías de varios largos como nunca lo has hecho. En Granada, este junio. Puedes saber más en rockandjoy.com/bigwall. B-I-G-W-A-L-L, Big Wall. Y ahora seguimos con el crack Bernabé. Él venía mucho aquí al sur de España. Sí, venía al chorro. Entonces yo la vía, estaba con ella y estaba dudando que si 8C, 8C más podía ser la vía, la Onda Vital. A esto que en una de esas veces, pues con Daniel Andrada se viene, prueba la vía conmigo y a él le encanta. Y claro, yo estaba también un poco saturado de la vía. Normalmente en aquella época hacer la primera ascensión de una vía era muy importante y para mí, si yo equipo una vía, me gusta hacer la primera ascensión. Claro. Pero en este caso, digo, estoy con Dani y yo me quería ir al otro proyecto y Dani tenía tantas ganas de hacerlo que digo, mira Dani, si quieres, hazlo tú. Ponte tú con él, yo me voy a ir a la Mojave que necesito despejarme. Me fui a la Mojave, estuve trabajando y tal, mientras él estaba en el otro lado y bueno, al final hice Mojave. Cuando hice Mojave di la noticia pues, que me parecía esa dificultad. A la casualidad que 11 días después por ahí él hizo también la otra vía y le dio también 8C más. Entonces, bueno, salió la noticia conjunta, ¿no? Bueno, evidentemente, pues yo, como ya estaba con la Onda Vital de hacía tiempo y ya me había despejado con la Mojave, también me sirvió de entrenamiento. Fui directamente a la Onda Vital a volver al proyecto mío, claro, al que yo estaba. Y salió relativamente rápido. Entonces, comparando con la Mojave, dije, oye, mira, pues me parece 8C. Yo no sé ya si ahí se molestó a alguien o no, pero bueno, yo di mi opinión y de hecho con el tiempo se confirmó de que esa vía se quedó de 8C y Mojave, después de muchas repeticiones también, sigue de 8C más. Sí, están las dos confirmadas, incluso cuando Mojave ahora la hacen con rodillera, que algo le quitará de dificultad seguramente. Bueno, yo el tema de la rodillera eso lo veo un poco absurdo, esas polémicas que hay ahora con rodillera. No sé, oye, se ponen los pies de gato, ¿no? Si claro, escalamos con lo que haya.
No quitémonos los pies de gato y porque te aseguro que muchas vías de placas sin pie de gato ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué estamos? Los guantes que se ponen para escalar en fisuras, entonces tampoco te los pongan, ¿no? Pues lo mismo pasa con las rodilleras. Bueno, al final el caso es que se convierte en ambas en dos de las 10 vías más duras del mundo. En ese caso, estando en torno al 8C+. Y estamos en el 94 y tenías 20 añitos. Y ya eras consciente de que te encontrabas pues, en el top de la escalada. A nivel nacional, por supuesto, y posiblemente a nivel internacional también. Y mientras tus homólogos en Inglaterra, en Alemania y en Francia ya medio vivían de esto, como estabas comentando, ¿cómo que no intentaste profesionalizarte? ¿O sí lo intentaste en su momento? Es que yo no veía opciones para profesionalizarte de esto. Es decir, tienes el claro ejemplo de que con Chris Sharman, de que a veces o eres americano o no sé, o de un país que apoya más a los deportistas en general, o si no, te comes el boquete de un donut. Entonces, aquí tiene otro ejemplo con Ramonet. Me parece, no sé, increíble que una persona que ha sido campeón del mundo y ha ganado tantas competiciones no sé, no tenga más apoyo también. Pero bueno, esto es España. Esa es la respuesta, ¿no? Básicamente. Bueno, pues hasta aquí, hasta que encadenas Mojave y te proclamas como el primer español en encadenar 8C+. No parece que hubiera nadie que dudara de nada, ¿no? No había controversia ni polémica. Sin embargo, al poco tiempo, Ben Moon, tras proponer 8C+ para Hubble, que ahora está considerado como el primer 9A del mundo, declaraba que las vías duras del Chorro y del sur de España en general no le parecían creíbles porque los escaladores locales, refiriéndose fundamentalmente a ti y a Dani, no habíais salido mucho fuera. Sin embargo, muchos 8Cs del Chorro ya se habían sido repetidos y confirmados por gente de Inglaterra que venía bastante. Incluso, bueno, luego llegó un momento en el que un escalador inglés, John Dunn, dijo que hizo la primera completa a la Harakiri y dijo que podía ser más difícil incluso que Hubble. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué pasa con Ben Moon y estas declaraciones? ¿Hay algo de verdad de que se estuviera acotando alto aquí en el sur de España o, bueno, es un pique? Yo desde luego pique ninguno es que no he hecho caso. De hecho me estás comentando eso y vamos, no me acuerdo de esos comentarios. Te puedo decir que yo estaba a mi bola haciendo mi ruta y buscando mis propias motivaciones. Es que no entraba en esa polémica en concreto con los escaladores extranjeros. Yo no me voy a ir a, no sé, a otros países a tirarme meses escalando porque es que no disponía ni del tiempo ni del dinero. Claro. Y habiendo toda la roca que yo tenía aquí en Málaga, pues hacía mis proyectos aquí cerca de casa porque era donde podía hacerlo. Luego con el tiempo, que ha sido siempre mi forma de pensar, pues se confirmarían o no y le darían el grado más o menos o claro, lo que sea. Sin más. Bueno, me parece importante poner en perspectiva quién eras, cuál era tu trayectoria, hasta dónde hemos llegado, porque vamos a entrar de lleno en una vía que, bueno, la llaman en algunos artículos una vía maldita, la Orujo. Y quiero que hablemos sin prejuicios, sin tapujos de la vía, de cómo es, de cómo la equipaste, cómo encadenó y todo esto. No sé qué tiene la Orujo, pero sé que los oyentes van a estar deseando entrar al grano con todo esto y si te parece, bueno, vamos a tomarnos con calma y lo ponemos en contexto. En el 96 te encuentras buscando pues, nuevos retos, nuevos terrenos, nuevas paredes y das con la cueva de la Caraja en Archidona. Y es un terreno de juego bastante distinto al Chorro y a los muros que se estaban equipando en aquel entonces, porque es un techaco bastante grande. ¿Qué se te ocurre al ver un desplome tan grande? O sea, ¿qué línea te pasa por la cabeza? ¿Qué equipas primero? Bueno, yo he estado buscando cada vez más desplome, vías más largas, más de resistencia, cada vez menos pasos explosivos, aunque bueno, como siempre cuando equipas luego sale lo que sale. Y la Orujo salió con pasos explosivos arriba, que bueno, eso es lo que había. Me motivó mucho la longitud de la vía, el tipo de escalada. Era una línea también bastante futurista porque vías tan largas con tanto techo
Yo no había visto en la prensa normalmente. Incluso tiene un tramo en donde tú te tenías que dar la vuelta y ponerte a destrepar para poder luego continuar. Un tipo de escalada bastante extraña. Y muchos escaladores, de hecho, que fueron justo después de hacerla, probarla, no entendían nada. Pero bueno, la vía la equipé, estuve trabajándole mucho tiempo y la parte de arriba era tan explosiva que decidí ponerle 4 presas artificiales, ¿no? ¿Por qué le puse 4 presas artificiales? Por tema ético, ¿no? Porque hoy en día a lo mejor por lo que habría hecho es picar 4 presas o así arreglar con Sika, que es lo que hace todo el mundo, y no habría habido tanta polémica. Pero en aquel entonces se buscaba respetar las vías naturales y la opción que yo elegí de poner las 4 presas artificiales era una opción de respetar la naturaleza de la vía, en la que yo ponía esas presas y si en un futuro salía sin esas presas, pues solo había que desatornillarlas y la vía quedaba natural. Entonces ese era más o menos mi objetivo, porque yo veía que se podía hacer, pero yo no era capaz de realizar esa vía en ese momento. Entonces, bueno, le puse las 4 presas y la hice así, la coté de 9A. ¿Cuánto tardaste en trabajar y encadenar esta vía? No te sé decir, no te sé decir. Eso en el mismo año sí que fue, en el 96, pero no te sé decir, hace ya mucho tiempo. Y Bernabé, si esta cueva fuiste tú el primero que empezó a ir por allí a abrir vías y equipaste un par de vías duras, ¿con quién ibas a escalar un proyecto de este estilo? Esa fue mi eterno búsqueda de aseguradores siempre en mis proyectos, porque ¿quién va a asegurarte? Pero bueno, eso ya con la Mojave y con otros muchos, bueno, de siempre, desde pequeño, desde los 14 años, desde que hacía la Monster Forever, primer 8B, todo eso. Buscar personas que quieran ir a asegurarte a ese sitio donde no hay ninguna vía, nada más que esa, y estén allí horas asegurándote. Evidentemente tú convences a una persona para que vaya 1, 2 veces, a la tercera dice, mira, vete a dar un paseo, y eso me pasaba continuamente. Entonces no es como ahora, tú vas a los sectores y hay 100 vías de todos los grados y hay 50 escaladores allí y no, eso no existía. Aparte, ese toque de aventura de ir a abrir una zona nueva, que de hecho muchas de esas escuelas o zonas no había ninguna vía, y gracias a todo lo que yo equipé ahí ahora son zonas de escalada. Desde Villanueva del Rosario a Archidona, la Cueva de la Graja o otros muchos sectores y zonas que me he dedicado a hacer eso. Disfrutar del campo, de la paz, de la tranquilidad y del compañero que viniera conmigo, para mí eso era un lujo. Ahora sí que tenía muchos inconvenientes y este era el más peliagudo, porque no podía ir ni cuando quería ni siempre que quería, vamos. Ahora, eso sí, ten en cuenta que al principio se aseguraba con 8. En esas vías también. Encontrar un asegurador era muy complicado. Tenías que enseñarlo a que se asegurara con el 8 y todo eso. Cuando salió el Grigri, eso fue un lujo. Eso fue un lujo, porque tú sabías que te podías caer y que eso iba a bloquear. Entonces, vamos, yo me he llevado aseguradores que me aseguraban por primera vez. Sí, compañeros del colegio, bueno, pero o te buscaba la vida o no escalaba. Claro. Pero el tema del Grigri sí que fue un punto muy positivo, para empezar a tirar de todo el que pillaba. Total, que al final, después de ese añito de trabajo y con esas vicisitudes, encadenas la que propones como el primer 9A de España y que se convertía en una de las 4 vías más duras del mundo, en un momento en el que todavía no había ninguna propuesta de 9A más. ¿Cuáles eran tus criterios para proponer ese grado? Mi criterio, yo solo comparaba con lo anterior que había hecho. Sí que es cierto que siempre tenía muy poca base comparativa.
Entonces, según mis sensaciones, pues yo iba graduando, pues vale, pues me parece un poco más difícil o mucho más difícil. Eh, es fácil equivocarse en los grados, vamos, y dar más o menos. Desde luego, el que es equipador está sujeto a la decotación o recotación de las vías. El que no equipa no le decota. Eso está clarísimo. Claro, eso está claro. Así que, bueno, yo he equipado casi 500 rutas de escalada y, bueno, algunas me las han decotado, otras me las han subido. Claro. Uno va dando más o menos el grado, la sensación que le da. Ya está. Tampoco muchas veces hay muchas polémicas con el tema del grado y, bueno, yo doy mi opinión, pero me puedo equivocar, vamos. Claro. Bueno, pues a raíz de este encadene, Bernabé del Nivel escribe un artículo que, bueno, ¿cómo decirlo? Me ha sorprendido bastante de leer, pues yo esto no lo conocía, he conocido todo lo que me ha llegado, ¿no? Toda la salsa rosa esta, pero es quizás la primera vez que leo que la noticia de un encadene lo que se quiere expresar son las dudas hacia el encadenador y hacia el grado en vez de dar la noticia en sí, ¿no? En la cual pues se entrevistan a 4 escaladores que no habían probado ni habían estado debajo de la vía preguntándoles si se creen o no que es posible que tú escales el 9A. Mira, voy a citar el titular y el subtítulo. Pone: Bernabé propone el primer 9A de España. Y luego sigue ahí. Despierta, chicos. Bernabé ha encadenado un 9A. ¿Dónde? En Málaga, en un sitio nuevo que se llama Archidona. 9A, qué pasada. ¿Y la ha probado alguien más? No. Pero Bernie está seguro de que no se equivoca, que es más dura que cualquier ruta que haya encadenado. Y como ya tenía alguna que otra propuesta de 8C más y varios 8C confirmados, pues puntos suspensivos. En fin, después de este, a mi parecer, manipulador subtítulo, hay una pequeña entrevista a ti y luego unas apreciaciones sobre de que el hecho de que no hubiera escalado algo duro en Francia o Alemania puede poner en duda tu criterio. Y acaba preguntándole a 4 escaladores, a Iván Hernández, Carlos Brasco, Pachi Arocena y Dani Andrada, si dan credibilidad al grado. Yo tengo que decir que a nivel personal no me ha gustado nada leer un artículo con tanta mala leche, pues no me parece serio. Pero ahora que estamos aquí con el paso del tiempo, ¿tú crees que es una condición imprescindible haber salido fuera al extranjero a escalar las referencias de otras personas para proponer un nuevo grado? No creo que sea. Es decir, tienes que tener en cuenta que todos los escaladores de aquella época hacían lo mismo. Proponían grados según lo que ellos habían probado. Otra cosa que las vías más duras del mundo o que llevaban más tiempo o estuvieran un poco más confirmadas, pues estuvieran a lo mejor en el norte de Europa. Pero bueno, a mí me sorprendió también mucho ese artículo. No entendí el motivo ni la forma. A lo mejor, no sé, la típica crítica de porque yo no salía apenas de mi escuela de escalada. Pero es que yo seguía con mi línea. Yo ni tenía las opciones para moverme como los demás, ni las oportunidades, ni iba a estar pendiente de las tonterías. Ni me ganaba la vida con ellos Y tampoco los escaladores del norte de Europa venían aquí a probar las vías. No, aunque cada vez más, y de hecho ahora lo ves. Ahora están los sectores llenos de escaladores y bueno, yo qué sé. En fin, ahí no acaba todo, ni mucho menos, ¿no? Solo acaba de empezar, Bernabé. De esos 4 escaladores que hablan en la revista, solo Dani había visto la vía. Y de hecho, bueno, posteriormente la probó, no la encadenó y dijo que, bueno, que quizá podía ser 8C más en vez de 9A. Y el caso es que no sé si es motivado por esta apreciación de Dani, porque él encuentra una secuencia un poquito más sencilla por unas presas que tú no habías utilizado, acaba subiendo y eliminando 3 presas de la vía. Y aquí de nuevo se te echan encima los medios, porque esto de que la vía tuviera cantos artificiales de rocódromo a la vez que se eliminan 3 naturales, pues se te tacha de fabricarte una vía a tu gusto y medida. Pero estamos en el 96, que habría que ir a Cuenca y ver lo que se estaba haciendo por aquel entonces. Entonces, yo me pregunto, esto que pasó, que por lo que se te critica tanto, ¿era una práctica muy habitual o era algo totalmente excepcional? A ver, yo voy a ser sincero, es decir, Dani probó la vía y me dijo, pues yo he agarrado aquí, yo he agarrado allí, me he encontrado no sé qué, y error mío, también lo tengo que decir,
Digo, Dani, yo la vía la he hecho así, así, y me parece 9A como yo la he hecho. Digo, hazla como yo la he hecho y ya verás. Y digo, pero bueno, vale. Me molesté y tapé un par de agarres que yo no tocaba en la vía. Y dije, pruébala ahora, porque está como yo la hice. Un poco en contra a la ética que yo estaba promulgando, ¿no? Error mío, porque la verdad que eso no lo tenía que haber hecho. Pero de todos modos, hubo polémica con ese temilla, pero da igual, porque al final yo lo que hice es, volviendo 2 años después a la línea en la que yo estaba trabajando, que era mi proyecto de futuro, que era quitar las presas, volví a la vía 2 años después, y de las 4 presas artificiales que vi, quité 3, las 3 de arriba, porque veía que era viable poder hacerlas sin esa. Y la única que se quedó, ya la vía se desviaba mucho porque estaba totalmente liso. Entonces me puse a trabajar la vía de esa manera, con los boquetes, los 2 boquetillos que yo había tapado ya en aquel entonces, es decir, la vía tal y como está. La trabajé durante el tiempo X, de hecho colgué una cuerda estática solo para trabajar la parte de arriba, porque la parte de abajo ya la conocía. Y bueno, al final la hice, la acoté de nueva más y ahí quedó. Claro, el hecho de quitar las presas ya generó una controversia, una polémica, que ahí tampoco entendí en absoluto el tema de quitar las presas. Digo, como tú bien has dicho, cuenca llena de cantos picados, de presas artificiales, te ibas a San Llorén de Munt, los primeros metros estaban llenos de presas artificiales y luego había cantos picados por todas partes, y eso era, y lo mío resulta que era un problema. No lo sé, ni lo entendí. Digo, bueno, ahí está la vía, está con una presa artificial y está tal y como la hice. Quien quiera que la pruebe y... Claro. Yo entiendo que el haber modificado después de encadenar unos agarres que existían ahí, pues pueda ser muy, muy controvertido y generas polémica, pero vamos, luego subiste, encadenaste otra vez la vía. Sí, pero eso tampoco generó mucha polémica, ¿eh? Lo primero que has comentado, pero el hecho de quitar las 3 presas, eso sí que generó... Ah, pues fíjate. No entendí tampoco por qué. De todos modos, el 9A anterior ya no se podía hacer, porque yo había quitado las 3 presas, entonces daba exactamente igual. Lo tenemos que dejar aquí. Hemos repasado todo su inicio hasta la primera vía de 9º grado de España, la mítica Orujo, y posteriormente la primera propuesta de 9A mundial que queda sin repetir. Y sé que estás deseando escuchar la segunda parte de esta entrevista para desvelar todos los secretos de la Chilambalam, para escuchar al protagonista contarte su versión de la tergiversada historia que nos contó Desnivel en su día. Y para esto suscríbete y sintoniza Rock and Joy el viernes que viene. Bueno, te recuerdo que hemos creado la experiencia Big Wall para compartir contigo nuestro fanatismo, para pasar una semana en las alturas que alucina. Apúntate en rockandjoy.com/bigwall. Y nada más, gracias por estar ahí, esperando cada viernes para conectarte un ratito conmigo y con la pasión por la escalada. Y muchas gracias también a Tendon y a Climbskin por su apoyo al podcast. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com/estudio. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.